Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Hoy estamos iniciando nuestra segunda edición de esa preciosa e innovadora idea de tener hondureños como usted y como yo que se hayan atrevido a escribir un libro, que lo hayan escrito y que lo hayan publicado y que haya gente que se beneficie de esa obra. Estamos brindando la posibilidad concreta de que alguien entre en la mente y el corazón de un escritor hondureño. Nos acompaña un conferencista, coach y facilitador especialista en desarrollo personal, certificado en programación neurolingüística y formador de formadores. Una persona que ha brindado conferencias, seminarios y talleres a muchas personas. Ha desarrollado liderazgo, lenguaje corporal, inteligencia emocional y muchas otras habilidades. Está con nosotros don Santiago Navarro. Bienvenido, Santiago. Estimado ingeniero Zelaya, es un verdadero honor, muy agradecido por la invitación y es un gusto a todas las personas que nos están viendo. Gracias, Santiago, por estar con nosotros. Tengo en mis manos el libro Tu actitud desde hoy, de Santiago Navarro. Y este libro lo tengo dedicado, una especial dedicatoria. Le agradezco sobremanera. Un libro publicado en el 2021, está salido del horno. Son 130 páginas en las cuales navegamos y nos dimos cuenta que estaban cargadas de energía. Le pregunto, Santiago, ¿qué lo motivó a escribir este libro? Fíjese, ingeniero, que viene por varias razones. Como yo me dedico a ser conferencista, como usted lo mencionó, me di cuenta de que uno puede llegar a muchas más personas cuando buscamos diferentes formas de hacerlo. Entonces, con este libro, ¿cuál fue mi motivación? Lo que yo ando buscando con esto, ingeniero, es llegar a cientos de miles de personas para que cambiemos nuestra actitud. ¿Y precisamente por qué? Porque yo desarrollé esta conferencia para la pandemia. La pandemia ha pasado que suceden dos cosas: o saca lo peor de uno o saca lo mejor de uno. Mi intención es que saque lo mejor de cada quien. Entonces empecé a brindar esta conferencia de forma virtual y en eso pensé, ¿por qué no hacerlo por escrito? ¿Por qué no poner mis memorias? ¿Por qué no poner historias personales? Porque las historias conectan mucho, el cliente conecta mucho, la audiencia conecta bastante con las historias, para que nos demos cuenta de que a todos nos han pasado ciertas situaciones que a veces creemos de que estamos solos y que a nadie más le suceden. Entonces, precisamente de ahí salió la idea de escribir el libro Tu actitud desde hoy, para que desde que tú leas este libro, tengas un cambio de actitud y empiecen a suceder en tu vida las cosas que realmente deseas que sucedan. Maravilloso, realmente a mí me emociona mucho escucharlo. Yo lo conozco, sé que usted es un hombre bueno, con un corazón bueno y que quiere llegar a mucha gente. Me llama la atención que el libro fue publicado en el 2021, no es tal vez el mejor momento para hacerlo desde el punto de vista logístico, pero usted nos acaba de decir que es el mejor momento para publicarlo desde el punto de vista de objetivo. Usted ha escrito, si nosotros lo buscamos a usted en Amazon, encontramos en Kindle el libro Cómo gestionar tus miedos en tiempos de crisis. Ese fue un libro corto que usted escribió antes que este, ¿correcto? Exactamente. Ambos libros son producto de la pandemia precisamente. Y el primero fue porque cuando nos dimos cuenta que había que encerrarnos, que viene un virus, que no sabemos qué va a suceder, y esto fue exactamente hace poco más de un año, hubo bastante miedo, bombardeados por todas partes. Nos están diciendo que corremos peligro, que nos encerremos, que encerremos a nuestra familia, que encerremos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos. Entonces nos llenamos de miedo. Y cuando nos llenamos de miedo, sucede algo bien interesante en el cuerpo. No puedo decir que sea bueno, porque no lo es. Sucede de que nuestro cerebro empieza a enviar químicos al resto del cuerpo que nos estresan, que nos paralizan, nos llenan de cortisol. ¿Y qué sucede con esto? Que nuestras defensas bajan.
Entonces, al tener nuestras defensas bajas, ya todos sabemos lo que sucede. Al tener defensas bajas nos enfermamos. Entonces es mucho más fácil que tengamos, que caigamos en el virus, que nos pase algo, porque estamos llenos de miedo. Entonces ahí fue cuando pensé, hay que hacer un libro, hay que compartir con las personas, porque lo he hecho también con cientos de personas, el dar la conferencia, que me han dado la oportunidad y estoy muy agradecido por ello. Y el hecho es ese, ingeniero, de que al poder, al poder manejar mejor nuestras emociones, al poder nosotros manejar mejor nuestro miedo, tenemos mejores resultados y permanecemos saludables y permanecemos enfocados en lo que realmente queremos. No nos bloqueamos, sino que simplemente vamos por lo que deseamos. Cuando uno lee su libro, esos 12 capítulos están cuidadosamente alineados. Ahí yo siento un hilo conductual de todo lo que usted está diciendo. Cada uno de los capítulos realmente tienen un provecho extraordinario para un cambio de actitud. ¿Usted aprendió algo más del tema mientras estaba escribiendo o aprendió algo más de usted mientras estaba escribiendo? Porque cuando uno empieza a hacerlo, tal vez tiene un borrador, pero al final del libro el producto terminado es distinto. ¿Aprendió algo más del tema mientras escribía? ¿Aprendió algo más de usted mientras lo hacía? Me encanta su pregunta. Realmente me tiene fascinado la pregunta que me acaba de hacer. Fíjese que la respuesta es sí, y es sí para ambas cosas. Porque cuando ya uno se enfoca en algo que quiere hacer, el libro yo me levantaba, yo soy bien madrugador, entonces me levantaba a escribirlo alrededor de las 5:30 de la mañana. Entonces, mientras estoy escribiendo, mi mente está trabajando y está buscando la forma de atraer más información para que yo lo pueda plasmar en el libro. Entonces, a medida yo voy leyendo de otros autores que me gustan mucho, voy leyendo, entonces voy encontrando frases y voy encontrando expresiones que las resalto en el libro, que van, exacto, que van encajadas con lo que yo quiero mostrar, con lo que yo quiero enseñarle a la gente. Entonces, al ir leyendo, mi mente está atrayendo cosas que me están diciendo, en resumen, mi inconsciente me está diciendo, hey, esto te va a servir, esto ponelo. Y también al ir leyendo y al ir escribiendo también, me pasa de que se me vienen a la mente ocasiones de mi vida, historias específicas de mi vida, en las cuales yo viví esa situación de la que estoy planteando y muestro también cómo la superé y también otras las muestro cómo las estoy superando y cómo estoy trabajando con ellas. Entonces, los ejercicios que yo recomiendo realizar en el libro los he desarrollado antes, durante y después de la escritura del libro, y sí, he descubierto una infinidad de cosas mías, cosas que heredamos de nuestros padres, cosas que heredamos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, comportamientos que hemos venido cargando desde hace tanto tiempo que unos son buenos, otros hay que trabajarlos, y sí, se aprende mucho de otras personas y se aprende mucho de uno mismo cuando se está haciendo este tipo de actividad, ingeniero. Y la empresa de publicar el libro es algo que realmente requiere muchísimo esfuerzo, tiempo, dedicación. Usted lo hizo porque a través de Amazon yo lo puedo comprar. Entiendo que lo puedo comprar en versión electrónica también, tu actitud. Así es. Y en versión física, porque está impreso en Honduras y yo lo puedo adquirir aquí en Honduras. La pregunta es, ¿esa fue una sorpresa para usted todo ese proceso de colocarlo en Amazon y de lograr la impresión en Honduras para ser distribuido aquí? Fíjese que mi intención era originalmente imprimirlo para distribuirlo acá. Sin embargo, tengo un buen amigo que es quien me ayuda con este tipo de actividades y me dice, no, esto hay que ponerlo en Amazon. Cuando él lo leyó, me dice, a mí me encantó, me dice, y hay que ponerlo en Amazon y hay que compartirlo con toda Latinoamérica y con toda la gente que lo quiera leer. Entonces, está en formato físico y también está en formato virtual en Amazon, y aquí lo tenemos en físico también. El primer libro, Cómo gestionar tus miedos en tiempos de crisis, porque es cortito, solamente está en formato virtual. Está en formato virtual. Yo vi que este está impreso. Me fascina la calidad de las páginas.
un libro que realmente también es fácil de leer. ¿Usted siente que seguirá escribiendo porque usted se dedica como facilitador a educar, a capacitar? ¿Usted siente que va a seguir escribiendo o esto fue una condición sui generis por la pandemia? Fíjese que en un inicio no era esa la intención. En un inicio era simplemente dar conferencias y transmitir. Al vernos limitados en poder hacer ese contacto y poder acercarnos a las personas, pensé, por medio de un libro es una manera bien práctica y bien interesante de poder llegar a mucha más gente. A partir de que yo saco el libro Tu actitud es de hoy, quedé fascinado con la idea de seguir escribiendo. Y esa frase que usted dijo hace un momento, el libro es de fácil lectura, me la han mencionado una cantidad fuerte de personas, entonces cuando un libro es fácil de leer, lo terminas rápido. Mucha gente me ha dicho, mira, solo tenía la intención de hojearlo, de empezar a curiosear, y cuando menos acordaba yo por el capítulo 5. Al día siguiente me levanté y lo leí todo, porque no podía dejar de leerlo. Me encantó la forma en la que está escrito, precisamente porque busco conectar con las personas, busco que sepan que hay emociones, que hay situaciones en las que estamos enfrentados día con día y que todo lo que hemos traído a nuestra vida, todo lo que nos está sucediendo, absolutamente todo, lo hemos puesto nosotros en nuestra mente y en nuestras palabras y en nuestras acciones. Entonces, cuando hacemos un cambio de actitud, cuando empezamos a comportarnos distinto y a hablarnos a nosotros mismos de una forma distinta, nuestros resultados son muy diferentes a los que venimos acostumbrados. Y sí, tengo otras cosas en mente, ingeniero, tengo otro libro pensado, ya lo inicié. Sin embargo, va a tomar su par de mesecitos para poderlo terminar. Sin embargo, seguiré. Dios mediante, seguiré. Estaremos esperando con ansias ese libro. Lastimosamente el tiempo que se va tan rápido cuando la pasamos bien con Santiago, hemos aprendido mucho. Solo me queda agradecerle a Santiago por su tiempo, agradecerle por su esfuerzo de poner en manos de cualquier hondureño, centroamericano, latinoamericano, prácticamente cualquiera que hable español, este libro tan bonito. Lo felicitamos por esta iniciativa. Y para cerrar, le tengo que preguntar dónde pueden adquirir el libro, dónde lo pueden buscar a usted. Alguien que nos está viendo y nos está escuchando, ¿cómo hace para comprar el libro? ¿Cómo hace para encontrar a Santiago Navarro? Excelente, muchas gracias. El libro Tu actitud es de hoy, en su versión física en Honduras, lo encuentras en Metromedia, está también en Avenida Café, un café muy bueno que se encuentra en Plaza Las Hadas, está también en Librería Edem y también está en la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Valga el comercial, cuando tú adquieres el libro Tu actitud es de hoy, estás apoyando a estos niños en su lucha contra el cáncer. Y en San Pedro Sula está también Tu actitud es de hoy en Guacamayas Bookstore. Entonces hay varias opciones en donde se puede encontrar. Y en internet pues está en Amazon, tanto en físico como en virtual. Le agradecemos de nuevo por su disponibilidad para compartir con nosotros. Estamos a las órdenes. Cualquier persona que nos está viendo no debe de dejar de leer Tu actitud desde hoy. Y ahora vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos una sorpresa para nuestra distinguida audiencia. Ya volvemos. En esta segunda parte de nuestro programa especial tenemos a un caballero que desde que se graduó de bachiller en el Instituto Técnico Luis Bográn no ha parado de educarse y luego educar a otras generaciones. No ha parado de estudiar. Ingeniero electricista industrial de la Universidad Autónoma de Honduras, maestría en dirección de proyectos de la Adem Business School y luego, como si fuera poco, licenciado en ciencias sociales en la Universidad Pedagógica.
En su experiencia profesional se ha desarrollado en diferentes áreas, desde la propia ingeniería hasta la educación. Es el coach líder de su proyecto The Habits Project y, por supuesto, es un escritor, la razón por la que tenemos su presencia hoy. Tenemos a don Juan Carlos Oyuela. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Jorge. Encantado de estar aquí en tu programa, que sé que es muy visto, y he tenido la suerte de verlo y de ver algunos buenos amigos también que han participado aquí contigo en el programa. Agradecemos sobremanera que tu tiempo, y quiero decirte que voy a hacer algo con este libro que se llama Prontuario de Virtudes, que lo tengo aquí conmigo. Voy a hacer algo que nunca he hecho en el programa y que lo hago por primera vez hoy, y es que voy a abrir el libro, me voy a la introducción, a un renglón que me fascinó, que dice textualmente, y leo: me di cuenta entonces que la única forma de ayudar a otros de verdad es facilitarles el camino para ser virtuosos. Impresionante. Solo leer eso me dio un sabor de boca de las 200 páginas que tiene tu libro, dividido en 3 secciones, un promedio de 20 virtudes por sección, a excepción de la última, que creo que son 10, un poquito más de 10. A mí me parece que tu libro es una lectura obligada. Yo tengo que preguntarte, Juan Carlos, ¿por qué escogiste el tema de virtudes para escribir tu libro? ¿Qué fue lo que te motivó a escribirlo sobre este tema? Mira, en primer lugar, mi experiencia de educación de años me hizo darme cuenta que somos muy dados a hablar, a veces muy exigentes en cuanto a lo que esperamos de comportamiento de los demás, pero pocas veces, o digamos que relativamente un poco porcentaje de las personas, se plantean en primera persona cómo mejorar yo. Y mi experiencia es que las virtudes, los buenos hábitos, esas costumbres buenas que nosotros vamos cultivando todos los días, son realmente la base de lo que nos hacen mejores personas. Entonces, el libro es un llamado a la responsabilidad personal, a mirarnos a nosotros mismos y ver si realmente vamos mejorando en el día a día, aprovechando las mismas cosas que nosotros hacemos. Ya no tanto como ver qué está haciendo el otro, o a veces ser como demasiado perfeccionista a la hora de juzgar en lo que se está haciendo o dejando de hacer en nuestra sociedad, sino que hacer una pausa con eso y vernos a nosotros mismos. Y entonces ver si nosotros de verdad estamos dando lo mejor. O sea, si en cada actividad que nosotros estamos haciendo estamos mejorando. Y entonces se da una peculiaridad con el tema de las virtudes. Y es que ninguna actividad que nosotros hacemos es indiferente. O sea, cualquier cosa que nosotros hacemos deja una huella, ya sea positiva o negativa en nosotros. Si decimos la verdad, nos vamos acercando a ser más veraces. Si tendemos la mano a otra persona, vamos siendo un poco más solidarios. Y entonces aprovechar ese día a día, lo que nosotros hacemos, para mejorar y no tanto volvernos expertos en criticar o en ver la mota o el pelo en la sopa o la mota en el ojo ajeno, sino que examinarnos a nosotros y ver cómo podemos mejorar. Entonces, seguramente todos tenemos la teoría, digamos, sabemos cómo comportarnos bien. Hemos recibido una educación en valores en nuestra casa, por lo menos nuestra generación, ¿verdad? En esas últimas generaciones se critica o se comenta que ha habido un poco de crisis en los valores, pero en la teoría lo sabemos, pero es una propuesta de pasar a la práctica,
de vernos a nosotros mismos y cómo mejorar. Eso fue lo que me motivó, y luego mi actividad de educación me lleva a darme cuenta que lo que realmente es importante y transforma la vida de las personas son las virtudes. La escuela, la universidad, muchas veces nos da muchos conocimientos. Tenemos la cabeza llena de interesantes cosas que si las pusiéramos en práctica, tendríamos un mundo mejor. Pero el reto que tenemos nosotros es el de mejorar realmente, el de volvernos personas fuertes, sinceras, generosas, que nunca hablan mal de los demás, que son nobles de corazón, que buscan sacrificarse ellos para que los demás la pasen bien, ser amables, etc. Por eso me motivó a escribir ese libro. Te quiero decir que lo lograste, porque tu motivación y tu objetivo se lograron. Porque cuando uno lo lee, el libro denota atención al detalle. El libro está bien escrito, está bien estructurado, pero me deja un sabor que pocos libros me han dejado de aplicación práctica. El sabor que me deja es de, bueno, ¿qué va a hacer usted al respecto? Y yo, ya desde el punto de vista del emprendimiento de publicar un libro, que no es nada fácil en ninguna parte del mundo, quisiera preguntarte que una vez que ya lo publicaste y lo tuviste en tus manos y viste esa obra final y lo leíste, ¿no te quedó el sabor de boca de, ay, le hubiera puesto algo más? Yo creo que hubiera profundizado en este tema, le hubiera puesto otras virtudes, más capítulos, lo hice más largo. ¿No te quedó ese sabor de boca que a uno le queda cuando hace un trabajo creativo y lo pone a los demás? Sí, te tengo que contar que me costó mucho publicarlo, no porque no tuviera el material, porque gracias a Dios vengo escribiendo de forma regular y constante desde hace años, sino que me costó mucho porque pensé que este libro no decía nada nuevo, o sea, que no aportaba, de repente porque me parecía en ese momento, digamos, lo miraba con unos ojos muy exigentes y me parecía que el libro pues no estaba del todo terminado. Entonces estuve en una actividad en donde un buen amigo comentó acerca de un libro que hizo, acerca de una colección. Creo que es el único libro que hay en Honduras de colección de especies de mariposas en Honduras. Y nos presentó el libro y lleva 30 años haciéndolo, es un amante de la fotografía. Y entonces yo comenté, miren, tengo desde hace 2 años terminado un libro, pero no me lanzo a publicarlo porque, en fin. Y entonces me dijo, pásamelo, le pasé las hojas que tenía en ese momento y entonces él me dijo, mira, a mí me parece que sí vale la pena publicarlo. Y entonces el resultado de este libro es la mitad de lo que escribí. ¿Ya? La mitad, o sea que la persona que me ayudó a revisarlo, le dije, de cada artículo saquemos la mitad, o sea, lo más esencial, lo que realmente aporta, porque lo que quiero es digamos, como la parte importante de cada tema que abordo ahí. Y te digo que tengo material tal vez para otros 2 libros, digamos, en cuanto a virtudes y tal, pero me pareció esa longitud, 200 páginas, porque me puse a hacer una investigación rápida de los hábitos de lectura del hondureño, y entonces, al parecer, ese es el formato, digamos, que es más leído aquí en Honduras. Ya si uno pasa de las 200 páginas, ya se vuelve un libro que está bien, pero no está como para la mayoría de las personas que leen. Entonces traté de hacerlo con un lenguaje muy sencillo, accesible a todo el mundo. Traté de hacerlo no tan extenso, yendo a lo esencial, pensando en que lo pudiera leer desde una niña de 11 años. Por ejemplo, me escribió una lectora de 11 años, se leyó el libro y me envió un mensaje que me dejó de piedra. Me dijo, me terminé de leer su libro
en una semana y me fascinó. Una una niña de 11 años y me dijo, cualquier otro libro que usted escriba acerca de esta temática me interesa mucho. Me dijo. Dios mío. Y entonces yo le escribí un mensaje diciéndole, si Dios me da las fuerzas, la energía y la creatividad de escribir, bueno, ya tengo otros 3 libros ya escritos, pero estoy con ese proceso de que no me lanzo a sacarlos a la luz porque de repente soy muy perfeccionista y lo medito mucho, o sea, como qué es lo esencial, qué es lo que necesita el hondureño. Y entonces yo le dije a esa niña, tiene gratis todos los libros que yo logré publicar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, una lectora de 11 años que nos da una lección. Juan Carlos, sos ingeniero electricista industrial con una maestría en proyectos. Tengo que preguntarte esto. Escribís diferente que los demás mortales. Escribís en Excel y no escribís en Word. Te pones alarma, te pones a una hora específica, te pones una camisa, completamente sistemático, programado como ingeniero, ¿o no? O viene la musa y la inspiración y hay un poquito más de ese espíritu bohemio. ¿Cómo escribe Juan Carlos Hoyuela? Entonces, mira, fue un proceso. O sea, como aparece en el prólogo, mi primer artículo fue el 26 de junio del año 2013. Y vino un consultor, un experto en comunicación internacional. Estábamos reunidos con un grupo de empresarios de Honduras y la temática era, nos estaban haciendo pensar qué hacer por transformar el país. Y entonces había hecho una dinámica él con un software, nunca averigüé qué clase de software era, pero nos mostró en un mapa de Honduras cuáles eran las conversaciones en la red social Twitter. ¿Qué temas estaban conversando en ese momento en Honduras? Y entonces aparecían en unas cápsulas más grandes, algunos temas, otros temas, sí, etcétera. Y entonces dijo él es extranjero, y me dijo, ¿no habrá alguien aquí que pueda aportar al público temas de conversación más optimistas, más positivos, como de mejora personal? Dejó en el aire esa pregunta. Yo en ese momento, pues, con mi formación de ingeniero electricista, graduado del técnico Luis Boirán, no es que yo hubiese cultivado la escritura, la lectura sí, desde muy pequeño me ha fascinado leer. Entonces ahí sí era muy sistemático y leo 15, ahora leo más, pero antes en esa época leía 15 minutos diarios. Cualquier libro que estuviera leyendo avanzaba 15 minutos diarios. Y entonces así empecé la escritura como un deber, digamos, me senté. Me acuerdo que el primer artículo fue una empresa de encuestas sacaba una valoración, cuánto valoraban los hondureños la democracia en Honduras. Y recuerdo que era un 75% en ese año tenían un concepto negativo de la democracia. Y entonces yo en ese artículo lanzaba la pregunta de por qué podemos tener un concepto negativo de un sistema que tal vez no es perfecto, pero es el mejor hasta este momento, que nos permite una cierta libertad, una capacidad de opinar, etc. Y recuerdo que las primeras reacciones a ese artículo en un blog gratuito, lo hice como experimento, me empezaron a escribir de diferentes partes de Honduras. Entonces, comentando ese pesimismo, ¿ya? O sea, como que todo va mal, etc. Y entonces ahí tomé la decisión que ningún escrito, si tú puedes revisar ahí, todos los artículos, ningún escrito tenía que dejarlo a uno con un sabor de boca pesimista. Claro, o sea, claro. Y entonces siempre tiene que haber como la visión abierta a futuro, llena de posibilidades, porque al final tenemos la libertad de decidir cada uno lo que quiere hacer con su vida. Y entonces esa fue otra decisión. O sea, dije, voy a escribir de forma propositiva, optimista. Incluso la parte intermedia del libro que habla sobre defectos,
un buen amigo que ha sido mi peor crítico y mi mejor amigo. Me decía, mira, hasta esa parte en la que hablas de la pereza, de la indiferencia, de la vanidad, de la mentira, hasta esa parte, dice, la aborda de forma que uno termina como que sí se puede, o sea, se puede mejorar. Entonces, a partir de ese 2013, junio, empecé a escribir un artículo semanal. Los sábados a las 6 de la tarde yo me sentaba y empezaba a rebuscar, digamos, de lo que mis amigos me habían contado. Y entonces lo que comencé a escribir fueron como especie de cartas dirigidas. Si yo le pudiera dirigir una carta a un amigo que me había contado un problema en esa semana, que había tenido dificultades con su hijo, o que no sé qué, o que con su esposa, etcétera. Y entonces así fue al inicio, como una carta. Luego, los sábados, 6 de la tarde, siempre. Y luego iba compartiendo mis escritos. Y entonces, pasado un año, 52 artículos, sin fallar una sola semana, un amigo me dijo, mira, noto que has mejorado bastante, me dijo. Y entonces eché marcha atrás y empecé a revisar mi primer artículo y me di cuenta que sí era capaz de corregirlo. Porque ocurre que cuando uno está a un cierto nivel de lectura, a un cierto nivel de escritura, uno agarra a un autor que es mejor que uno, un García Márquez, un personaje de la literatura universal, y a uno lo ponen a corregir ese escrito. Es muy difícil encontrar un punto, una coma que está fuera de lugar. Entonces, porque lógicamente tienen un nivel, una pericia de escritor mejor que la de uno, tal vez en ese momento. Y entonces, una de las señales que uno va mejorando es cuando uno va encontrando correcciones en los escritos propios del pasado o de otros. Y ahí me di cuenta. Sí, dime. Yo quería decirte que la lección que nos estás dando a nosotros hoy de esa mejora continua, y disculpa que te interrumpa, porque por razones de tiempo vamos a tener que ir cerrando. Con Juan Carlos necesitamos una hora completa para aprender de este profesional que es una máquina para escribir. Ese hábito que nos pusiste de los 52 artículos es algo extraordinario. Creo que la gente debe conocerte, debe conocer tu obra, debe conocer tus proyectos. Juan Carlos, vamos a tener que cerrar aquí el programa, no sin antes agradecerte que estás aquí por tu tiempo, pero preguntarte dónde puede quien nos está viendo tener acceso a comprar tu libro, a leer tu blog o a realmente aprender de lo que estás haciendo. Ok, entonces tengo un blog que tiene justo 7 años, que se llama Ética y Sociedad. Lo pueden buscar así, eticaysociedad.org. Y luego me pueden escribir también en mi red social, aunque el último artículo que escribí esta semana contaba que he dejado de frecuentar mucho las redes sociales, pero me pueden escribir en Twitter, Juan Carlos Oyuela, ya así junto, Juan Carlos Oyuela, ahí me pueden encontrar y me pueden escribir. Y el libro está disponible, yo lo tengo, acaba de terminar la primera edición, se acaba de acabar, pero está en proceso de venir, de impresión la segunda. Pero si me escriben, yo les hago llegar algún ejemplar. Juan Carlos, no tenemos cómo agradecerte por tu tiempo. Realmente es una obra, Prontuario de Virtudes, es una obra obligatoria de lectura. Quiero aprovechar para agradecer al equipo técnico que hace posible que este programa llegue a donde debe de llegar, como un aula, como un invitado especial, y sobre todo a esa audiencia que nos prefiere cada semana, escuchando de hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas bonitas por este país, dentro y fuera de él. Gracias, nos vemos la próxima semana.